Buenos días a todos. Bonito día que nos ha dado el Señor. Es muy hermoso pasar tiempo en alabanza, en adoración a Dios. Así que vamos a pasar a la palabra. Yo quiero que estemos atentos. Es una serie de estudios que les dije que vamos a estar compartiendo, que se llama, ¿cómo? Una serie que se llama El Espíritu Santo. Les dije hace 8 días. Iniciamos hace 8 días esa serie hablando de que Dios viene a dar vida a nuestro espíritu y que todo lo que la obra de Dios genuina realmente empieza en el espíritu. Lo que se te ha revelado en el espíritu te va a dar convicción, va a ser fe. Lo que está en tu alma es algo emocional, eso no trasciende. Eso Dios incluso no lo respalda porque está en el alma. Dios respalda lo que está en el Espíritu. La obra es del Espíritu Santo. Y bueno, dimos algunos puntos ahí que les invito que lo oigan hoy por la... Bueno, muy buenos días a todos. Ahora sí, los que nos siguen a través de las redes, sean bienvenidos. Saludos. Les invitamos a que abran sus Biblias en San Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Vamos a leerlo. San Juan, capítulo 14, versículo 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. A ver, espero un momento que se den el tiempo para buscarlo. San Juan, capítulo 14, versículo 15 al 17, nada más. Dice así, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Hasta ahí nada más. Y quiero que estemos atentos porque en esta parte vamos a ver el amor del Padre, de cómo Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo para que nos perdonara, para que nos diera vida. Hace 8 días veíamos eso, para que nos diera vida en nuestro espíritu y pudiéramos ser sensibles a lo que Él quiere de nosotros. Nos dio vida, pero no solamente nos dio vida, no solamente le dio vida a nuestro espíritu, sino que nos dio el Espíritu Santo. Pero ahí se ve el amor del Hijo, el amor de Jesucristo, porque Él rogó al Padre para que enviara el Espíritu Santo. Entonces, el amor del Padre está manifestado en que dio a su Hijo, y el amor del Hijo está manifestado en que dio al Espíritu Santo. Ahora, escuchen bien esto. El amor del Padre es para el mundo, el amor del Hijo es para los hijos. Porque el mundo necesita un Salvador, alguien que le perdone sus pecados, pero los hijos necesitan al Espíritu Santo. Y quiero decirles que el Espíritu Santo lamentablemente ha sido de las personas más ignoradas dentro de la iglesia. Siempre les diré esta frase, que hablamos de Dios, hablamos de que Dios nos bendice, hablamos de que Dios nos guarda, hablamos de que Dios nos prospera, Dios nos sana, todo eso, pero realmente ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Porque Dios el Padre está en su trono, Dios el Hijo está a su diestra, y el que está con nosotros y el que vive en nosotros se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene 4 obras que quiero que los tome muy en cuenta. Número 1, el Espíritu Santo convence al mundo del pecado. Por eso la iglesia no es obra de ningún hombre, la iglesia es obra de Dios, porque la iglesia es obra del Espíritu Santo. Él es el que convence al pecador que se tiene que arrepentir de sus pecados. Entonces, Él es el que lleva a las personas a la salvación. Número 2, la obra del Espíritu Santo también convierte a la persona. Ya una vez que entregó su vida, no solamente la convenció del pecado, sino que ahora la convierte. ¿Qué es convertirse? Siempre les he dicho esto. Nosotros en la escuela nos hacían marchar, y ahí íbamos marchando y luego decían doble conversión a la derecha, y nosotros a veces girábamos a la izquierda, ¿va? Pero a la derecha era hacia la derecha, y nos girábamos, íbamos hacia allá y ahora vamos hacia allá, íbamos hacia las tinieblas, ahora vamos hacia luz, íbamos hacia el enemigo, hacia el diablo, y ahora vamos hacia Dios. Entonces eso es conversión, pero eso lo hace el Espíritu Santo.
Número 3, el Espíritu Santo santifica. Recuerde esto, el Espíritu Santo santifica. Un cristiano que es habitado, una persona que es habitada por el Espíritu Santo, empieza un proceso de santidad en su vida. Día con día empieza a desechar todo aquello que no le agrada a Dios, a despojarse, como dice la Biblia. Despojaos del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Y tenemos que ir desechando. Eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Pero tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Por eso les decía yo, no había otra persona más ignorada dentro de la iglesia que el Espíritu Santo. Porque a veces nos habla. Porque a veces nos da una palabra, a veces nos redarguye de algo, nos está convenciendo de pecado para que nos santifiquemos y resulta que lo ignoramos. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Santifica. Y el Espíritu Santo, el número 4, el Espíritu Santo da poder a los hijos de Dios. Da poder. En el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, quiero que vea, dice, he aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Hasta que seas investido de poder de lo alto. Entonces el Espíritu Santo no solamente convence, convierte, santifica, sino que el Espíritu Santo da poder al cristiano. Y esto tomen en cuenta, muy en cuenta esto, hermanos. Al cristiano, a todo hijo de Dios, no a algunos, porque hemos magnificado a los ministerios y a veces los ministerios sentimos bien con que, hoy el ungido, el super ungido llegó, y ¿saben qué? El Espíritu Santo está en todos nosotros, lo tenemos y nos ha dado poder. Lo único que tenemos que hacer es que todos nosotros nos tenemos que ocupar de atender al Espíritu Santo, porque si no lo atendemos, pues lógico, ¿qué poder va a haber en nosotros si no nos despojamos de las obras carnales? En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ahí nos enseña para qué vamos a recibir poder. ¿Para qué hemos recibido ese poder? Para ser testigos. Y un testigo es aquel que presenta evidencia, es aquel que presenta argumentos. Usted, cuando cree verdaderamente que el Espíritu Santo lo habita, que está en usted, usted puede orar por las personas, usted puede predicar el Evangelio, usted puede orar por los enfermos, por las necesidades, y Dios se glorificará. Siempre recuerdo que en mi inocencia, cuando recién inicié, yo quiero decirles, amé tanto al Espíritu Santo, o amo tanto al Espíritu Santo, que no podía yo ver un enfermo. Yo le decía, ¿quieres que ore por ti? Te voy a poner las manos y el poder de Dios va a descender sobre ti. Y te quiero decir que Dios nos respaldaba. Hemos visto a muertos resucitar. Hemos visto gente con los pulmones perforados, Dios los ha sanado. Dios nos ha dado poder a todos. En ese entonces no era yo pastor, no era yo ministro, no. Simplemente era yo alguien que había yo amado al Espíritu Santo, que creía yo en Dios y que sabía yo que para Él no había nada imposible. Y entonces tenemos que creer a esto, que Dios nos ha dado poder. Él vino a vivir en nosotros, hermanos. ¿Cuántos saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces la obra de Dios es como, perdón lo que voy a hacer, pero es como en el huevo. El huevo, si usted lo rompe por fuera, destruye al huevo, ¿va? Pero si hay algo que lo rompe por dentro, es vida. ¿Sí o no? A ver, si usted rompe el huevo por fuera, es muerte. Pero si el huevo se rompe de adentro para afuera, es vida. ¿Cuándo sucede eso de adentro para afuera? Cuando hay un pollito adentro y el pollito lo rompe. No tiene necesidad de que lo rompa. Un pollito rompe al cascarón, ¿sí o no? Entonces, si tú rompes el huevo de afuera para adentro, hay muerte. Pero si de adentro para afuera, hay vida. Igual el Espíritu Santo. La obra de Dios es de adentro hacia afuera. ¿El Espíritu Santo dónde está?
adentro. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará. ¿Quién comenzó la buena obra en nosotros? El Espíritu Santo, porque Él nos convenció de pecado, Él nos convirtió a Cristo, Él nos va santificando y Él nos ha dado poder. Entonces, el Espíritu Santo va a romper de adentro hacia afuera. Cuando usted llega a un lugar y empieza a decirle: no, quítate esto, cámbiate esto, quítate los aretes, no uses perfume, qué sé yo, tantas de esas cosas de ropa, que el vestido, que no sé, eso es por fuera. Eso no es de Dios. La obra de Dios es de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Así que quiero que vean, el Espíritu Santo, hermano, no es algo que nosotros lo inventemos. La Biblia está en todo. A ver, vea Génesis 1:2. Vea Génesis 1:2. Quiero que ahorita conozcamos a la persona del Espíritu Santo, pero dice la Biblia en el versículo 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde aparece el Espíritu Santo en la Biblia? Desde el inicio. Ahora quiero que vaya al libro de Apocalipsis, porque es el final. Apocalipsis 22:17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quién dice eso? El Espíritu y la iglesia. O sea, desde un principio en la Biblia vemos al Espíritu Santo obrando, y al final en la Biblia vemos al Espíritu también. Entonces, ¿será que es importante para Dios el Espíritu Santo? Sí. ¿Debería de ser importante para nosotros? Sí, ¿verdad? Entonces vamos a ir avanzando, porque el Espíritu Santo, yo quiero decirles, no es algo, si no es alguien, recuerde esto. El Espíritu Santo no es algo, es alguien, es una persona. Les voy a decir por qué. Cuando yo era chico, mi madre me llevaba a un lugar donde decía: vente, vamos a ver al Espíritu Santo. Y me llevaba una cosa. No sé si ustedes sepan, pero hay algo que parece un sol. En la iglesia tradicional hay algo que parece un sol, y para ellos eso es el Espíritu Santo. Eso es algo, es una cosa, es algo, pero no es una persona. Se le puede caer, lo puede destruir, no hay ningún problema. Es más, por ejemplo, allá en mi rancho, eso era de oro. ¿Qué cree que le pasó? Se lo robaron. Entonces, ¿es por qué? Porque era algo, no era alguien. Otros, por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que es algo, que es la fuerza activa. Yo les quiero decir, tampoco, porque la fuerza activa es el aire, el sol, la fuerza activa es el agua. Es una fuerza activa. Pero usted le puede decir al aire: ya me chocaste, me caíste gordo, no te soporto, ¿no? ¿Y sabe qué? No hay problema, el aire va a seguir. ¿Sí o no? Pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es alguien digno de tomarse en cuenta, de tenerlo en primer lugar. Y por eso quiero decirles, el Espíritu Santo es una persona. Vamos a ir entrando en nuestro tema. El Espíritu Santo es una persona y vive en nosotros. En el libro de Primera de Corintios, quiero que vean, capítulo 6, versículo 15 al 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 15 al 20, dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que los que se unen a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Nuestro cuerpo qué cosa es?
Templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que Dios no está lejos. A veces nosotros decimos, es que por más que busco a Dios, no, si Dios está en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Desde el momento que nosotros creímos en Jesucristo, en ese momento fuimos sellados con el Espíritu Santo. A ver, en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, en Él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con la promesa del Espíritu Santo. Entonces ya está, el Espíritu Santo ya está. Necesitamos que el Espíritu Santo crezca en nosotros. Que el Espíritu Santo sea lo más importante en nuestra vida. Cuando yo empecé a pedirle a Dios que iba yo a compartir, me decía de este tema, que cuán importante es que nosotros la iglesia lo tengamos en cuenta. Porque ¿sabía usted, por ejemplo, que en los que no conocen a Dios recurren a espíritus inmundos? A hechicería, a espiritismo. Es curioso, fíjense, me espanté el oír esto, pero es verdad. Hay iglesias a donde se enseña muy bonito la Biblia, muy bonita. Pero ¿qué creen? Me quedé sorprendido que esa iglesia, siendo cristiana, van a brujos y creen en sanidad del brujo y no en la sanidad de Cristo. ¿Es terrible eso? Pero ¿saben por qué? Y ahora yo les voy a decir una enseñanza hermosa. Es más, yo doy testimonio del matrimonio, la familia. Es una familia hermosa. Una familia hermosa. ¿Pero qué creen? No creen en el poder del Espíritu Santo. Creen en el carácter del Espíritu Santo. O sea, creen en el amor, en el gozo, en la paz, en la bondad, en la benignidad, en la mansedumbre, en la templanza, en el fruto del Espíritu Santo. Si se acuerdan ustedes que les dije que el Espíritu Santo tiene dos, cuando vino a Jesús, vino en forma de paloma y que tiene dos alas. Una, ¿cuál es? A ver, recuérdenme rápido. Una es los dones, el poder, otro es el fruto, o sea, el carácter. Y es un equilibrio. Para volar necesitamos las dos. Necesitamos los dones y necesitamos el carácter. ¿Sí? ¿Qué pasa? A veces nos inclinamos y hay congregaciones donde se suele hacer eso. Nada más el carácter. Ay, es que cambie, que se transforme. Y sí, esa es la obra del Espíritu Santo, acuérdense. Pero Él también es poder. Fíjense que esto me llamó la atención porque el pastor de esta iglesia se quejaba y decía, no, hombre, dice, toda la iglesia me la están sacando. Se están yendo los hermanos. Se están yendo a otra congregación. Y todo porque allá sanan. Pues sí, porque imagínense, de que vayan al brujo, pues mejor que vayan a otra iglesia, ¿no? ¿O no es mejor? Entonces, a ver, tenemos que mantener un equilibrio. Poder de Dios y carácter. Ambas cosas vienen del Espíritu Santo. El fruto, el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Todo eso es el fruto del Espíritu Santo. Pero también dice, hablando de los dones, dice palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de fe, don de hacer milagros, don de sanidad, don de lenguas. Todo eso también es del Espíritu Santo. Y ambos son para que los cristianos lo sepan. Porque ¿saben cuál ha sido el peor error? Miren, vamos al libro de Hechos. Primer punto que yo quiero que vea, que no tenemos que hacer. Número uno, quiero que vea. En el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 2. Número 1. Las personas no oyen acerca de la persona del Espíritu Santo. Las personas no se les enseña. Y si una iglesia no se le enseña del Espíritu Santo, pues por ende no va a saber. Entonces es importante que sepamos del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 1 y 2, dice así. Dice, aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, se recuerde, ya son discípulos, ya conocen a Dios, han entregado su vida a Jesucristo.
Ahora dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué pregunta, ah? A ver si se supone, si son discípulos de Jesucristo, ya deben de tener el Espíritu Santo, ¿no? Pero ¿sabe qué? No. Los primeros discípulos de Jesús caminaron 3 años y medio sin el Espíritu Santo hasta que Jesucristo resucitó y viene cuando están en el aposento alto, están encerrados, dice San Juan 20, dice que están encerrados por miedo a los judíos, y cuando Jesús se aparece en medio de ellos, Él sopla en ellos y dice, reciban el Espíritu. Entonces, los discípulos habían caminado 3 años y medio sin el Espíritu Santo. Y aparte de eso les dijo, vayan a Jerusalén y esperen ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Entonces, después en el día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo y hay un cambio en esos discípulos, pero tremendo. El Pedro miedoso, el Pedro que no tenía carácter, ahora se levanta y lleno del Espíritu Santo, se pone en pie y su primer sermón hace que se conviertan 5,000 personas. ¿Quién lo hizo eso? El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo. Entonces, ¿es importante el Espíritu Santo? Claro que sí. Porque mire, estas personas, la palabra que les da Pablo es, a ver, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y miren, me llama la atención que la respuesta de ellos dice, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído. O sea, ¿qué es lo que necesita una iglesia? Oír del Espíritu Santo. Y por eso yo tengo que enseñarles a ustedes del Espíritu Santo, porque ha sido la persona más ignorada, 2000 años con nosotros, con el ser humano. ¿Y sabe qué? Siempre hablamos de Dios el Padre. Ahí están los testigos de Jehová, hablan Jehová, 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 Jehová para todo. A veces nosotros, Jesús, todo Jesús, ven y Jesús te va a sanar, y ven, Jesús te va a dar, ven, Jesús te va a salvar, todo sí. Pero ¿y el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es el que convence, es el que convierte, es el que santifica, es el que da el poder. Amén. Entonces, quiero que esté muy atento a esto, porque si no, nos distraemos. Se ha ignorado la persona del Espíritu Santo cuando está en nosotros y está a favor de nosotros. Quiero que vaya a 1 Corintios capítulo 1. Vean cómo esto sí es importante, porque Pablo lo vuelve a repetir aquí. 1 Corintios capítulo 1, versículo, a ver, perdón. 1 Corintios 1 dije, ¿va? No, perdón. Es el siguiente, perdón. Vamos a ver al siguiente. Número 2. Resisten al Espíritu Santo. A ver, la persona que a veces no solamente ha oído, pero luego los que han oído resisten al Espíritu Santo. Hechos 7:51. A ver, quiero que vean. Yo creo que hay excusa en aquellos que no han oído del Espíritu Santo, que no se les ha enseñado, que nunca se les ha predicado. Tienen excusa de decir, pues nunca hemos oído, nadie nos ha enseñado, ok. Pero hay personas que a veces resisten al Espíritu Santo. ¿Qué es resistir? Es que diga, a mí no me importa, yo voy a hacerlo a mi manera. Eso es resistir. Hechos 17:51 dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Se le estaba hablando al pueblo de Israel como el Espíritu de Dios les había hablado una y otra vez. ¿Y sabe qué? No entendían. Hay quienes a veces se les enseña y dicen, pues no, yo voy a hacer las cosas de mi manera. ¿Sabe qué? Van a entender a base de dolor. El pueblo de Israel entendió, por ejemplo. Si ustedes sabían que la esclavitud que vivió el pueblo de Israel en Babilonia fue a consecuencia de un mandato, del quebranto, de un mandato que el Espíritu de Dios le había dado al pueblo de Israel. Por ejemplo, el mandato que Dios le dio al pueblo de Israel es: 6 años trabajarás y el 7º año dejarás la tierra descansar.
¿Sabes qué hizo el pueblo de Israel? El séptimo año dijo, no, tengo que trabajar porque si no, ¿de qué comemos? Ahora es la excusa que nosotros tenemos. ¿Cierto o no? El domingo es día del Señor. No, pero es que el pastor lo dice porque de ahí tiene que comer, pero nosotros no, hay que trabajar. No, hermanos. Si usted es temeroso de Dios y oye al Espíritu Santo y no le resiste, ¿sabe qué? Lo va a hacer. Y va a ver, de verdad, yo se lo dije a una hermana, le ha costado y le compartí mi experiencia, porque yo tenía una panadería, hermano, donde el domingo era el día de venta. Decía yo, ¿cómo voy a descuidar ese día si ese día es cuando saco para mis facturas? No. Y ¿sabe qué? Llegó el día que por la ayuda de mi esposa me dijo, vamos a obedecer a Dios. Vamos a hacer lo que el Señor nos dice. ¿Y sabe qué? Antes de que obedeciera, quedaba de ver parte de la factura. Cuando yo empecé a obedecer, pude cubrir todas mis facturas. Le dije, gracias, Señor. Eso lo aprendí. Y después, hermanos, ahora le he estado compartiendo a una hermana en Chocamán. Y dijo, voy a obedecer, hermano. Y cerró su negocio. ¿Sabe qué cosa vende? Pollos. El día de venta de los pollos, ¿cuándo es? El domingo, ¿verdad? ¿Pero qué cree? Ella dijo, no, yo le voy a obedecer al Señor, hermano. El pueblo de Israel, y Dios por haber desobedecido ese mandato, Dios la ha respaldado. Así que, hermanos, va a descansar la tierra. No pongamos en tela de juicio y se va a algo que el Espíritu de Dios nos dice, nos habla, una verdad presente que nos da. No lo pongamos en tela de juicio. El pueblo de Israel, por no atender ese consejo de Dios de que no está descansar la tierra, nuestra Biblia, el séptimo, se escribieron en esa época los Macabeos, Judí, Tobías, Sirácides. Todos esos libros fueron escritos en esa época. Y los puede leer como historia, pero no son inspirados por el Espíritu Santo. Porque sabía usted que durante esa época el Espíritu Santo no se manifestó en el pueblo de Israel. Vea, si podemos nosotros, si queremos quebrantar un mandamiento de Dios, lo podemos hacer. Pero va a haber consecuencias, sí, hermano. Porque estamos, ¿qué cosa? Resistiendo al Espíritu Santo. Resistiendo. Por eso aquí el segundo punto es resistir al Espíritu Santo. ¿Quieres que el Espíritu Santo se mueva en tu vida? Vive en santidad. Y santidad no es otra cosa más que obedecer la palabra de Dios. Recuerda, resistir al Espíritu Santo es hacer lo contrario de lo que Dios nos está hablando. Vivir en santidad es hacer la voluntad de lo que Él nos habla. Los que no lo conocen, está bien, pero los que lo conocen y lo rechazan, lo resisten, eso trae consecuencias a sus vidas. Así que yo aquí te pongo una frase, no basta con conocerlo, hay que obedecerle. Oye esa voz interna y obedece lo que Dios está diciendo. Número 3, ¿qué se ha hecho con el Espíritu Santo? Lo contristan. Se me pasó aquí el texto, pero bueno, lo contristan. A ver, déjame ver. Pues vaya a Efesios. Vaya a Efesios, por favor. No contristéis, a ver, alguien que me ayude porque se me pasó este texto. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención, dice. Efesios 4:30. Efesios 4:30, bien, sí, perdón, gracias. Efesios 4:30 es. Dice, fíjense lo que dice. Quiero que pongan atención en ello. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo contristéis. Hay otro consejo, hay que avivarlo,
Porque ese Espíritu nos fue dado para el día de nuestra redención total. ¿Sabe usted que no nos conviene entristecer al Espíritu Santo? Porque ese es el poder que Cristo viene a levantar. Hermano, usted puede tener el título de cristiano, usted puede asistir a la iglesia más suntuosa. Si usted no tiene el Espíritu Santo, cuando Cristo venga, se queda, hermano. ¿Sabe por qué? Porque lo que viene a levantar Jesús viene en las nubes. Acuérdense que esa es la esperanza que tenemos. Jesucristo viene en las nubes. Y lo que Él viene a levantar es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos va a transformar? Dice la Biblia que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es lo que nos va a transformar? El poder del Espíritu Santo. Y eso lo va a levantar en ese momento. Y el que tiene el Espíritu Santo se va. Y el que no tiene el Espíritu Santo, aunque diga, no, pero yo tengo el título de pastor, no importa, te quedas. Porque lo que Él viene a levantar es su Espíritu Santo. Entonces es cuando va a comenzar lo que se conoce la gran tribulación, porque ya no va a haber quien lo detenga. ¿Quién va a detener la maldad? El que detiene ahorita la maldad se llama la persona del Espíritu Santo. Entonces, por eso es importante, no lo contristemos. No contristemos al Espíritu Santo. Si nosotros le hemos conocido, tenemos que hacer lo contrario, avivar. Como dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Segunda de Timoteo 1, 6 y 7. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿De quién es la responsabilidad? El Espíritu Santo te va a llenar. Efesios 5, 18, segunda de Corintios, segunda de Timoteo 1, 6. Segunda de Timoteo 1, 6. Efesios 5, 18 dice, no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Avivemos ese fuego, llenémonos del Espíritu Santo. Por eso yo les pido que cuando vengan aquí, alaben a Dios, tengan libertad, glorifiquen a Dios, llénense del Espíritu Santo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque si Cristo viene y nosotros lo hemos contristado, lo hemos apagado, pues nos vamos a quedar. Es terrible. Porque a ver, ¿por qué nos selló con el Espíritu Santo? Porque somos de su propiedad. ¿Por qué nos pide que nos llenemos de Él? Porque quiere que nos encontremos preparados. En la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25 iba yo a decir, pero de las 10 vírgenes, habla de la lámpara, habla del aceite. Las insensatas dice que tuvieron sus lámparas, pero no tuvieron aceite, se les apagó. Y las prudentes dice que tenían aceite y entraron en las bodas, en la fiesta, en su regazo con el Señor, entraron. Pero las 5 imprudentes no pudieron entrar. Entonces, por eso seamos sensatos, avivemos ese fuego, no lo contristemos, porque mire, lo cuarto, a ver, no sé qué pasó acá, pero se me borraron los textos, a ver. Lo cuarto es, no apagues al Espíritu Santo. Es segunda Tesalonicenses capítulo 5, a ver. Capítulo 5, versículo 20 me parece, a ver si no. Segunda de Tesalonicenses no tiene 5. Y la primera. ¿Es primera, a ver entonces? ¿5 qué, perdón? 20. 5:19, perdón. 5:19. Perdón, no sé qué pasó, se me borraron los textos, pero Efesios, primera Tesalonicenses 5:19, dice así: no apaguéis al Espíritu Santo. A ver, cheque esto. Los que ignoraban que había Espíritu Santo, porque nunca les habían enseñado. Los que resistían al Espíritu Santo. Los que contristaban al Espíritu Santo. Y aquí están los que apagan al Espíritu Santo. Cuando un cristiano ya no solamente lo contrista haciendo algo incorrecto de vez en cuando, sino que dice, ya a mí me vale, yo voy a vivir como sea, y empieza a hacer y deshacer, esa persona que está haciendo, apagando al Espíritu Santo. Por eso dice aquí, Pablo dice a los tesalonicenses, no apaguéis. Fíjense que si es una persona o no es una persona, si va a sentir o no va a sentir, si va a tomar en cuenta lo que estás haciendo o no. Imagínense que un cristiano ya está en la iglesia,
pero el Espíritu Santo lo apagó y está solamente como un decoro, como un adorno. Hay personas que están así en las congregaciones. Es un decoro, es algo que está, dice, no falta, ahí está, pero nada más es algo que adorna ahí a la iglesia. No, tiene que estar la vida de Cristo fluyendo en nosotros, el Espíritu Santo manifestándose. Dijimos que el Espíritu Santo es carácter, el Espíritu Santo es poder, las dos cosas, manifestando el carácter, manifestando el poder de Dios, porque la persona del Espíritu Santo lo hace en nosotros, hermanos. Así que, si quieres vivir una vida de propósito en Dios y glorificar su nombre en todo lo que hagas, toma en cuenta al Espíritu Santo. Él te va a guiar. Quiero que vaya a Isaías capítulo 30. Por favor, este texto es de suma importancia que lo tengas en cuenta. Todo es importante, pero hay textos que cobran relevancia en algún momento en nuestra vida. Así que, si quieres realmente cumplir el propósito de Dios, aprende que el Espíritu Santo te va a guiar. Porque Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando les presentó, les habló del Espíritu Santo, les dijo, Él les va a guiar. Es una de las tareas del Espíritu Santo que hace en nosotros. Ahora, dice en el versículo 21, ¿ya estamos? Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Fíjense qué hermoso es. Isaías capítulo 30, versículo 21. Eso es real, hermanos. Esto es hermoso. Cuando tú te conviertes a Cristo, antes no sabías qué hacer o hacías nada más por inercia, hacías lo que todo el mundo veías que hacía. Pero cuando tú te entregas a Cristo, hay algo que te empieza a guiar. Da testimonio que la palabra es verdad. Da testimonio cuando alguien te aconseja, cuando alguien te orienta, de que lo que te están diciendo es verdad, porque el Espíritu Santo, hermano, dijo Jesucristo, si regresamos al Evangelio de San Juan, del capítulo 15, en el versículo, San Juan 14, en el versículo 17, por favor. 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esa palabra consolador en el griego, en el original, es la palabra paracletos. A ver, déjenme ver. No, estoy equivocado. A ver, no es la palabra paracletos. Sí, perdón, sí está bien. En el griego es la palabra paracletos. Ustedes que tienen el griego ahí pueden darle nada más y surge la palabra paracletos. ¿Qué quiere decir? Esa palabra es abogado, defensor, intercesor, ayudador, alguien que te guía. Eso quiere decir esa palabra paracletos. O sea, un consolador, alguien que va a abogar por ti delante del Padre, alguien que te va a defender delante del Padre, alguien que intercede por ti. Dice Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 8, dice, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Alguien que te va a ayudar. Ahora, yo quiero que escuches esto. Si tú tomas al Espíritu Santo como tu guía, Él te va a instruir, Él te va a hablar, Él te va a aconsejar. Y si atiendes el consejo de Dios, no necesitarás ser consolado, salvo momentos muy especiales. El que no oye el consejo de Dios una y otra vez va a necesitar ser consolado. Y lo hace el Espíritu Santo. No digo que no lo va a hacer, porque es el consolador, no es el condenador, no es el acusador. El Espíritu Santo no es condenador ni acusador. El Espíritu Santo es el consolador. Cuando te equivoques, Él te va a consolar, Él te va a restaurar, Él te va a levantar. Pero escuche bien esto. ¿Para qué evitar? Podemos evitar eso. ¿Para qué llegar a eso? Atendamos el consejo para que no lleguemos al consuelo. ¿Sí? ¿Está claro eso? Él es todo eso. Pero si atiendes su consejo, no necesitarás consuelo. Qué hermoso es el Espíritu Santo, hermanos. Yo por eso me deleito en Él. Quiero que vaya
al libro de Mateo, Mateo capítulo 10. Mire, si tú atiendes la guianza del Espíritu Santo y quieres cumplir el propósito de Dios, mira lo que puedes hacer. Mateo 10, 7 y 8, dice aquí: y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia, hermano. Wow. Si no te costó nada y tienes al Espíritu Santo, ahora ve y predica el Evangelio así como te lo predicaron. Anuncia el Evangelio, pero no anuncias tu religión. Dice, anuncia el reino de los. Hay una gran diferencia en eso, ¿eh? Yo les digo siempre, por favor, no hablen de que somos evangélicos, no, hablen del reino de los cielos, del reino de Dios. Eso es lo más importante. Y luego dice aquí, si eso vas a predicar, dice, pues háblales, porque en el reino de los cielos no puede haber enfermedad, resucitar, dice, imagínate, dice, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Hay poder en el Espíritu Santo, ¿sí o no? Tenemos poder, hermano. Si Dios dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos poder. El Espíritu Santo habita en nosotros. Pero ahora vamos a cumplir el propósito para el cual estamos. Aprovechemos la persona del Espíritu Santo. Aprovechemos la persona del Espíritu Santo. Ahora, no descuidemos nuestro carácter. Porque la gente, si no tenemos el carácter de Cristo, aunque reciban sanidad, no van a querer nada. Mire, en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 22, fíjense lo que dice Mateo 7, 22. Sí tiene 22, mi versión cruce. A ver, alguien me lo puede leer. 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, no basta con mostrar el poder de Dios, tiene que haber carácter. ¿Amén? El carácter, tenemos que mostrar el amor, la mansedumbre, la templanza. Así como mostramos el poder de Dios, mostremos el carácter. La persona del Espíritu Santo está en nosotros y está para que cumplamos el propósito de Dios. Oigamos su voz cuando nos habla. Él nos va a guiar. Dice, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, no te inclines. ¿Sabes qué? Nada más puros dones. Hay gente, sobre todo en la iglesia pentecostés, hay gente que va, poder, todo, sí, pero tú los ves, su carácter no tiene carácter. No tienen carácter. Hay otros que no. Tienen carácter. Ay, qué lindo, bien amorosos, bien tiernos. La iglesia, dicen la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, le dicen refrigeriana porque son bien fríos. Ellos tienen carácter, hermanos. Envidio su paz, su tranquilidad, pero ¿sabe qué? No tienen poder. Tenemos que tener las dos alas, ambas, porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Amén? ¿Está entendible? ¿Alguna pregunta? Está claro como el río del agua San Antonio, el río del agua de San Antonio, ¿no? Si el Espíritu Santo es una persona, bueno, yo entiendo, y está dentro de nosotros, ¿cómo podríamos interpretarlo? Hay que hablar todos los días con Él. Hay que hablar todos los días con Él.